Una madre abrazaba a su hijo en medio del fuego y del humo, y cuando vio al bombero, supo que no saldrían los dos. No gritó ni entró en pánico, solo besó al niño y se lo entregó para que lo salvara a él. 22 años después, fue ese niño quien tuvo que decidir si podía devolverle la vida al hombre que se la dio. ¿Quieres saber por qué? Quédate, porque lo que viene no se olvida. El humo salía como una columna negra desde la tercera planta. Una ráfaga de viento lo empujó hacia la calle. Las sirenas no paraban. Los gritos se mezclaban con el crujido del fuego. Era una madrugada de enero y el frío no alcanzaba a apagar el calor que lo consumía todo. «¡Hay un niño atrapado! ¡Se escucha llorar!», gritó un vecino señalando una ventana desesperado. Patxi Arrieta, bombero con más de 20 años de experiencia, subió las escaleras, hacha en mano, con el corazón acelerado. Las llamas ya habían alcanzado el techo del segundo piso y avanzaban por los pasillos como si tuvieran vida propia. El humo era denso, caliente, sofocante. El suelo crujía, las paredes escupían humo por las rendijas. El aire olía a plástico quemado y a miedo. Al llegar al tercer piso se oyó con claridad: «¡Mamá! ¡No! ¡Mamá!». Patxi rompió la puerta con el hombro. Al instante el humo lo envolvió y apenas podía ver. Sin embargo, la escena que encontró dentro se le quedó grabada para siempre. Una mujer lloraba abrazada a su hijo, protegiéndolo con todo el cuerpo mientras el humo lo llenaba todo. El niño, de unos 5 años, gritaba. Tenía los ojos cerrados, el peluche aplastado entre sus brazos. Pero cuando la madre vio a Patxi en la puerta, algo cambió. Su respiración temblorosa se volvió más lenta, como si, por un segundo, el mundo dejara de arder. Lo miró directamente, y él entendió todo sin necesidad de palabras. Sabía que no había tiempo para sacar a los dos. Ella también lo sabía. Tenía una quemadura fea en una pierna, apenas podía moverse, ya lo había intentado y no pudo. Y aunque dolía, no suplicó, no gritó, lo aceptó. Le acarició el rostro al niño, le dio un beso en la frente y con una sonrisa rota, pero valiente, le susurró: «Luego nos vemos, mi amor, ve con él». «No, no quiero dejarte», lloró el niño aferrándose a su madre con desesperación. «Hazme caso», dijo ella bajando la voz, calmándolo con una ternura que dolía. «Todo está bien, vas a estar bien». Y se lo entregó al bombero, con una serenidad que solo puede tener alguien que ama más de lo que teme. Patxi lo tomó en brazos y antes de girarse la miró una última vez. «Volveré por ti», le dijo. Ella no respondió con palabras, pero asintió con la cabeza, sin llanto, sin reproches. Solo esa mirada firme, dolorosa, llena de dignidad, que nunca olvidó. Salió corriendo al pasillo con el niño en brazos. No habían dado ni 5 pasos cuando algo tronó. Una viga cayó justo donde habían estado segundos antes. El fuego lo cubrió todo. Patxi se quedó paralizado un segundo. Sus años de experiencia ya le habían advertido que no podía ser, pero le quedaba una vana esperanza de que, quizá, pero ahora ya era certeza. Ya no podía volver. El niño sollozaba en su pecho mientras salían del edificio. Solo repetía una cosa: «¿Dónde está mi mamá?». Él no se atrevió a responderle. Cuando llegaron a la ambulancia, lo envolvieron en una manta. Tenía la cara negra de humo y los ojos hinchados de tanto llorar. Patxi se agachó, le colocó bien el peluche entre las manos y durante un segundo el niño lo miró. No dijo nada, pero en esa mirada, rota y confundida, Patxi sintió que algo se le quedaba dentro para siempre. La puerta se cerró con un golpe suave. La ambulancia arrancó. Y él se quedó ahí, quieto, entre luces intermitentes y olor a ceniza, con la sensación de haber hecho lo correcto y aún así haber perdido algo que no podía explicar. Esa noche, Patxi salvó una vida y perdió otra. 22 años después. Patxi Arrieta, ya jubilado, caminaba por una librería del centro de Bilbao con su esposa Arantxa. Era una mañana inusualmente soleada, de esas que no abundan en primavera, sobre todo en el norte. El cielo estaba limpio
y la gente sonreía como si el sol les recordara que todavía quedaban cosas buenas. Buscaba un cuento para su nieto, uno con dragones como los que él inventaba cuando era pequeño. Después de décadas entrando en casas en llamas, cargando cuerpos y tomando decisiones en segundos, sentía que ya había tenido bastantes emociones. Ahora disfrutaba de los paseos con Arantxa, del olor a café por las mañanas y del silencio que antes no tenía. No hablaba mucho del pasado, ni siquiera con los suyos, pero había un recuerdo que nunca lo dejaba del todo. Un niño pequeño, cubierto de hollín, que no quería soltar a su madre. Un niño al que prometió salvar y al que jamás volvió a ver. No sabía qué había sido de él, solo esperaba que estuviera bien, que aquella promesa no se hubiera perdido en el fuego. Entonces ocurrió algo que rompió toda esa calma. ¿Estás bien?, preguntó Arantxa al ver que Patxi se detenía en seco con la mirada perdida. Pero él no respondió, solo se llevó la mano al pecho, se dobló, cayó. Un infarto rápido, violento. Lo atendieron allí mismo, una ambulancia llegó en pocos minutos. Patxi apenas podía hablar cuando lo subieron, pero aún alcanzó a decir: «No me dejes», mirando a su mujer. Lo llevaron de urgencias. En el hospital, el doctor Hugo Serrano, cirujano cardiovascular de 28 años, acababa de terminar una operación larga. Estaba a punto de sentarse cuando le pasaron el nuevo caso urgente. Nombre del paciente: Patxi Arrieta. Edad: 67. Profesión anterior: bombero. El corazón de Hugo se detuvo un segundo. Conocía ese nombre, lo había leído muchas veces en silencio. Abrió la ficha, vio la imagen del ingreso y entonces lo supo. Era él. Ese rostro había estado grabado en su memoria desde los 6 años, no solo por haberlo sacado del fuego, sino por algo más, por cómo le habló, por cómo lo envolvió en una manta mientras el mundo seguía ardiendo, por ser su primer salvador. Hugo creció con esa historia marcada en la piel. Había perdido a su madre aquella noche, y aunque era muy pequeño, recordaba su voz, su beso, su «luego nos vemos». Fue su padre quien le contó más tarde lo que pasó, que el bombero que lo rescató había prometido volver y que lo intentó, pero el fuego no dio tregua. Años después, ya adolescente, Hugo pidió ver el informe del incendio. Su padre accedió. Fue allí donde encontró el nombre, Patxi Arrieta. Desde entonces lo llevó consigo, no por obsesión, sino por gratitud. Y cuando decidió ser médico, fue por eso, porque alguien lo salvó y porque desde entonces supo que quería salvar a otros. Nunca pensó que se volverían a cruzar. Hasta hoy. «Es él», susurró mirando la pantalla. Y ahora, ese hombre, su héroe silencioso, estaba al borde de la muerte, y en sus manos. «Prepárenlo, yo lo opero». El resto del equipo lo miró en silencio. No entendían por qué lo decía así, con esa mezcla de urgencia y temblor en la voz. Pero Hugo no explicó nada, solo se lavó las manos, se puso los guantes y la bata y entró al quirófano con el corazón latiéndole con la misma fuerza que aquella noche de fuego. Solo que ahora, él era quien podía devolverle la vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. La operación duró 3 horas. Fue delicada. Una arteria coronaria estaba bloqueada. El riesgo de paro era alto, pero Hugo no falló. Cuando terminó, se quedó solo unos segundos junto al cuerpo aún dormido de Patxi. Lo observó. Ese rostro, ya surcado por los años, seguía siendo el mismo que lo sacó entre humo y llamas. Le costaba creer que estuviera allí, frente a él. «Esta vez me tocaba a mí devolvérselo al mundo», susurró. «Igual que usted hizo conmigo». 3 días después, Patxi despertó en planta. Tenía la garganta seca, el cuerpo dolorido, pero la mente despejada. Miró alrededor. Una enfermera escribía algo en el ordenador. Y entonces, un joven de bata blanca se acercó a su cama. Sonreía con un alivio que le sorprendió.
con una expresión que no era solo profesional, era la que uno pone cuando alguien a quien de verdad le importa ha despertado. ¿Tú eres el cirujano?, preguntó con la voz todavía débil. Sí, respondió Hugo acercándose a la cama. Soy el doctor Hugo Serrano. ¿Te conozco? El doctor respiró hondo. No quería precipitarse, pero lo había esperado mucho tiempo. Supongo que no, pero yo a usted sí, dijo al fin, con calma. Hace 22 años, usted me sacó de un incendio. Soy ese niño, el del tercer piso. Patxi lo miró largo rato, primero sin comprender del todo, y luego como si una puerta interior se abriera. Su rostro se suavizó, los ojos se llenaron de algo que no era solo sorpresa, era memoria. ¿Hugo? El joven asintió, su voz bajó aún más. Mi madre me abrazaba esa noche, me soltó para que usted me salvara. Patxi tragó saliva, apretó los ojos, una oleada de emoción lo recorrió por dentro. Lenta, pesada, como si volviera al humo, al calor, al crujido de aquella madera. No pude volver, murmuró. No hubo tiempo. Lo sé, dijo Hugo con voz serena, pero ella le pidió que me salvara a mí y lo hizo. Patxi miró al techo unos segundos, en silencio, mientras una lágrima solitaria le resbalaba por la mejilla. Luego giró la cabeza hacia Hugo, con los ojos húmedos. Tu madre fue valiente, muy valiente, dijo despacio, como si cada palabra doliera y al mismo tiempo sanara. Mucho más de lo que yo he visto nunca. Tuvo una claridad, una fuerza. En medio del fuego eligió con amor, sin miedo. Y tú eres su legado. Hugo bajó la mirada, le temblaban las manos. Gracias, susurró. Gracias por hablar así de ella, por recordarla como era. Patxi asintió con los ojos vidriosos. Usted también lo es, añadió Hugo, apenas en un hilo de voz. Nadie dijo nada más, pero en ese silencio algo se cerró, algo que llevaba 22 años abierto. Desde el alta, Hugo y Patxi empezaron a verse con frecuencia. Al principio fueron solo visitas no oficiales en el hospital, luego un café, después una tarde cualquiera en la que ninguno quería irse tan pronto. Hugo encontraba en Patxi algo que no tenía con nadie más, un tipo de vínculo que no se explica, solo se siente. Y Patxi, por primera vez en años, hablaba del pasado sin que le doliera en la garganta. Me costó dormir durante años, le confesó una vez. Siempre pensaba, ¿y si no hice lo suficiente? ¿Y si el niño no lo logró? Hugo no respondió con palabras, solo le apoyó una mano en el hombro. Y por un segundo, Patxi sintió lo que tantas veces dio sin esperar nada a cambio: consuelo. Una tarde, después de tomar algo en una terraza, Hugo miró el reloj y sonrió. Ven, quiero que conozcas a alguien. Caminaron juntos hasta un parque cercano, donde unas cuantas familias aprovechaban los últimos rayos del día. Sentada en un banco junto a una mujer joven que hablaba por teléfono y vigilaba de reojo, había una niña de unos 4 años, con una mochila rosa y coletas torcidas. Ella es Anne, mi hija, dijo Hugo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La niña los vio acercarse. Bajó del banco y fue corriendo a abrazar a su padre, sin miedo del señor que estaba a su lado. ¿Sabes quién me salvó cuando era pequeñito?, le preguntó Hugo agachándose a su altura. Anne señaló a Patxi sin dudar. ¿Él? Sí, Patxi. Por eso tú y yo estamos aquí. Él no supo qué decir. La pequeña le rodeó el cuello con sus bracitos pequeños. Y ahí, entre sus manos, Patxi sintió algo que no esperaba: paz. Días después, Arantxa también fue a cenar. Las dos familias se mezclaron con una naturalidad sorprendente, como si, sin saberlo, hubieran estado conectadas desde hace tiempo. Esa noche, mientras Anne le mostraba dibujos a Patxi y le hablaba de naves espaciales y estrellas, Arantxa lo miró desde el otro lado de la mesa y sonrió. Sabía lo que estaba pensando, porque por primera vez en mucho tiempo él estaba liviano. Ya no evitaba hablar del incendio, ya no se escondía del recuerdo, como si, por fin, el fuego dentro de él se hubiera apagado.
Fue una semana tranquila, de esas en las que la rutina parece amable y todo marcha sin sobresaltos. Patxi seguía con sus paseos, sus cafés con Arantxa, su nieto los fines de semana, los cuentos con dragones. Tenía una vida hecha, completa, sin urgencias, pero algo se removía por dentro. Una tarde, paseando con Arantxa por un camino de tierra junto al río, se detuvo a mirar el agua. El reflejo del cielo en movimiento le recordó algo que no dijo en voz alta. «¿Qué te pasa?», preguntó ella con esa mezcla de intuición y paciencia. Él respiró hondo. «Que me preocupa Hugo», dijo por fin. «Se está encariñando con nosotros, cada vez más, y no sé si eso está bien». Arantxa lo miró sin comprender. ¿Por qué no lo estaría? Porque ya perdió a su madre, y ahora tiene una vida hecha igual que nosotros. Tiene a su padre, Anne tiene a su abuelo, y yo tengo a mis hijos, a nuestro nieto. No es que nos necesitemos, pero estamos queriéndonos igual, y me da miedo que un día también nos pierda. Arantxa se quedó en silencio unos segundos, luego le tomó la mano. El cariño no siempre busca llenar un hueco, a veces solo aparece, y quedarse fuera por miedo a lo que pueda doler después, eso sí sería una pérdida. A pesar de las sabias palabras de su esposa, él seguía dándole vueltas, así que aprovechó una salida con Hugo en una cafetería para sacar el tema con él. Anne tiene a su abuelo, ¿sabes? Y yo tengo un nieto que me dibuja castillos con torres torcidas. Lo sé, respondió Hugo. Tú tienes un padre, y yo 2 hijos. Lo sé, repitió. Entonces, ¿qué somos? Hugo se quedó pensando un segundo, como si la respuesta necesitara espacio. Algo que no esperábamos, dijo por fin, pero que me alegro mucho de tener. Patxi bajó la mirada. No quiero que te duela cuando ya no estemos. Hugo sonrió negando con la cabeza. No podemos dejar de vivir por miedo a algo que ni siquiera sabemos si va a pasar y que, en cualquier caso, no podemos controlar. A mí me emocionó encontrarte en el hospital. Tú me salvaste, yo te salvé. Llámalo destino, casualidad, no lo sé. La cuestión es, ¿de verdad querrías renunciar a esto solo por miedo a lo que podría pasar algún día? Yo no. Patxi asintió. Hugo tenía razón. Aunque ese miedo no se evaporó, se hizo más pequeño y ya no le dolía tanto. Porque entendió que el cariño no compite, simplemente crece. Ha llegado la primavera. Están todos en el mismo parque donde jugaba Hugo de niño. El nieto de Patxi corre entre los columpios persiguiendo a Anne, los dos muertos de risa, gritando sin freno, como si el mundo fuera solo suyo por un rato. Arantxa y el padre de Hugo conversan en un banco cercano, como si se conocieran de toda la vida. No hay prisas ni promesas, solo ese tipo de tardes que parecen hechas para quedarse. Hugo se sienta al lado de Patxi y saca algo del bolsillo, un papel doblado, amarillento por los años. «Mira lo que encontré, lo había guardado mi padre entre los papeles de cuando estuve en el hospital», le dice sonriendo. Patxi lo despliega con cuidado. Es un dibujo infantil, un bombero con casco tomado de la mano de un niño pequeño. Debajo, escrito con letra temblorosa, «Él me salvó, yo lo voy a encontrar algún día». Patxi se queda mirando la hoja en silencio. La sostiene como si fuera algo frágil, como si contuviera una vida entera. «¿Esto lo hiciste tú?», pregunta. Hugo asiente. Tenía 6 años, estaba en el hospital. No sabía tu nombre, solo que existías, y que algún día tenía que encontrarte. Patxi baja la mirada, no responde enseguida. A veces la emoción no necesita palabras, solo tiempo. «Gracias por no olvidarlo», dice al fin, en voz baja. Hugo le pone una mano en el hombro. «Gracias por hacer que valiera la pena recordarlo». Anne llama desde el columpio. Su abuelo, el padre de Hugo, se levanta del banco y va hacia ella con paso tranquilo. Patxi los observa desde donde está, sin decir nada, con una sonrisa serena. Hugo se queda a su lado, el dibujo aún en la mano. El viento mueve los árboles con suavidad, los niños ríen y el mundo sigue girando. Pero algo, ahí,
se ha completado. Dicen que algunos encuentros cambian una vida, pero que los reencuentros pueden sanar una historia entera. ¿Has vivido alguno que no esperabas? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, no te vayas aún. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla, porque lo que cuenta tampoco te va a dejar indiferente.